de Transición Ecológica está comentando al diputado del Partido Nacionalista Vasco. Tenemos con nosotros a Rafael Peña, socio de Olea Gestión y cogestor del Fondo Olea Neutral. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Son protagonistas a nivel sector por ese espectacular 11,98% de rentabilidad de ese fondo multiactivo en 2021. Enhorabuena. Muchas gracias, otra vez. Y ahora, mirando un poco a 2022, entiendo que ahí ya se ha puesto, ya se ha cerrado capítulo, se ha cerrado cajón, 2022, ¿cómo está afectando sobre todo a las inversiones la crisis de Ucrania, ese movimiento que hemos tenido muy fuerte de año? Y sobre todo, ¿cómo veis ahora también ese apaciguamiento que parece que se está produciendo desde la jornada de ayer? ¿Cómo puede afectar a nivel general las inversiones? Pues ha metido presión y riesgo en el mercado. Y sobre todo venía acompañado de todo el movimiento que se está produciendo de los bonos del Tesoro de los gobiernos por la consolidación de la subida de la inflación y el cambio de ritmo, ¿no?, del Banco Central. Pero concretamente afecta sobre todo a la parte de materias primas y especialmente yo creo que es un movimiento de risk-off, de eliminación de riesgos hasta ver qué pasa. Olea Neutral ¿está haciendo en este contexto alguna modificación, algún cambio? ¿Hay rotaciones? Nosotros tenemos un mandato a 3 años, con lo cual no intentamos nunca optimizar trimestralmente ni mensualmente, pero sí es cierto que lo que hacemos es estar en nuestra banda baja de riesgo, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo de volatilidad entre el 5 y el 9% y lo que hacemos es, lógicamente, en situaciones de más riesgo, pues reducir, incrementar la liquidez y en general es un poco lo que hemos hecho, mantener las coberturas que nos ha permitido ir bajando a la renta variable hasta niveles del 28-29%, aunque recientemente ya hemos vuelto a subir exposición. Es decir, movimiento de renta fija un poco hacia arriba. Renta fija no tanto, de hecho tenemos duración negativa, estamos cortos de gobiernos en general por la otra preocupación del mercado, tanto Estados Unidos como Bund, como España, como Italia, estamos cortos en estos mercados y largos de crédito y sobre todo de flotantes, deuda corporativa no sensible a tipo de interés. Quizá, no sé si comparten la opinión de también analistas de Estados Unidos, se está mirando mucho a Ucrania, pero la inflación está siendo la gran preocupación, sobre todo para buscar esa rentabilidad de los inversores. ¿Es esa inflación el mayor problema? ¿Se irá lo de Ucrania, pero nos quedará la inflación? Sin duda, o sea, bajo mi punto de vista, lo de Ucrania, que puede ser un hecho muy grave, pero que es muy difícil meter en el modelo, porque es de difícil predicción, es muy diferente al problema de la inflación. La inflación es un problema general para la economía. Para mí no es un gran problema en términos económicos en tanto en cuanto no se desboque, pero sí que el hecho de que se consolide por encima de los objetivos de los bancos centrales genera un problema porque hay una burbuja en los tipos de interés, sobre todo en los de largo plazo, que es muy peligrosa para los inversores conservadores. En ese movimiento de tipos, ¿os ha sorprendido ese cambio de posición del Banco Central Europeo, incluso ahora ya aceptando una parte del Banco Central Europeo, una posible primera subida de tipos en octubre? Nos ha sorprendido positivamente. Nosotros llevamos explicando que vemos excesiva complacencia, no solo por la parte de la inflación, sino por el tamaño que han adquirido los balances de los bancos centrales sobre el PIB, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Reino Unido, y creemos que es muy sano para la economía y muy sano para algunos sectores y algunos valores en concreto. También en Estados Unidos es necesario una subida agresiva, más hawkish de los tipos de interés, sobre todo a corto plazo, hasta julio. Bueno, nuestro trabajo no es tanto predecir eso, sino construir carteras que se adapten a ese escenario, ¿no? Y nuestra cartera está muy protegida contra esas subidas de gobiernos y un poco entendiendo que el escenario central es de crecimiento económico sin hiperinflación y por tanto buscando aquellos activos como puede ser renta variable value que más se van a proteger en este escenario, ¿no? ¿Qué sectores estáis mirando también para recomendar a los inversores? Nosotros somos un fondo multiactivos, como bien conoces, y lo primero que hemos hecho ha sido eliminar todos los riesgos de duración de tesoros. Luego, en la parte de renta variable, le hemos dado un sesgo a la cartera, como te decía, a
aquellos sectores que tienen mejores múltiplos y unos beneficios más visibles y más cercanos y que por tanto se ven menos perjudicados por la subida de tipos. Estamos largos en la parte de renta fija, donde hay retorno al riesgo asumido, como puede ser el crédito corporativo a tipo variable, algún tipo de bono variable a largo plazo, y también renta fija emergente en moneda local, ¿no? Y luego tenemos un 6% en oro, que entendemos que es un buen compensador de todos estos riesgos que vivimos. ¿Por qué invertir en un fondo multiactivo? Bueno, yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que ha habido una gran evolución en los últimos años de lo que era un fondo mixto a un fondo multiactivo. Yo veo el mundo en color, no veo el mundo en blanco y negro, o soy value, o soy gestión pasiva. Creo que en una cartera bien diversificada tiene que caber no solo muchos activos, sino estilos de gestión. Y un mandato de un fondo multiactivos que lo que hace es trasladar la decisión con el conocimiento del valor intrínseco de los activos a gestores, puede ocupar una parte muy relevante de la cartera, de entre un 15 y un 25%, aportando valor. ¿Y por qué Olea neutral y no otro fondo multiactivo del mercado? Hay grandes fondos en el mercado y nosotros tenemos grandes competidores. Nosotros hemos hecho un proyecto que llevamos 18 años con él, con el mismo fondo, solo gestionamos un fondo. Desde 2019 hemos constituido nuestra propia gestora para gestionar ese fondo y todo nuestro patrimonio financiero está invertido en el fondo. Yo creo que esa alineación de intereses es lo que genera el 50% de nuestro retorno y nuestro valor diferencial. Rafael Peña, socio de Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral. Gracias por traernos esa visión de multiactivo tan necesaria también en el mercado en estos momentos. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, Juan Antonio. Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida seguimos viendo cómo va avanzando esta jornada en el viejo continente. Enseguida volvemos.